Continuamos aquí en Para Toda Mujer y bueno, ahora ya podemos entrevistar en el estudio directamente, así que estamos súper contentos acá en el programa y en esta oportunidad vamos a hablar con María Elena Cura, ella es terapista ocupacional. Ya hablamos una vez con ella, ¿eh? ¿Qué tal, María Elena? Un placer tenerte otra vez en el programa, muchas gracias. Hola Susana, muchas gracias por invitarnos nuevamente. Estamos aquí hoy para contarte un poco de la primera jornada que vamos a hacer las terapistas ocupacionales de aquí de Santiago. Bien, ¿de qué se trata? Es una jornada, vamos a contar cómo interviene el terapista ocupacional en personas con discapacidad motora, específicamente la parálisis cerebral. Bien, que ha sido el Día de la Parálisis Cerebral, ahora en estos días se conmemora, ¿no? Así es, el 2 de octubre ha sido el Día de la Parálisis Cerebral, ahí ha surgido entre nuestra agrupación, por ahora somos agrupación, la idea de poder brindar este espacio para que la gente pueda conocer qué es la parálisis cerebral, cómo se puede prevenir, qué es lo que hace un terapista ocupacional en una persona con parálisis cerebral. Bien. Así que bueno, un poco para visibilizar esta problemática que lamentablemente es muy común y frecuente. O sea que a raíz de lo que ha sido en octubre, el Día de la Parálisis Cerebral, ustedes organizan este taller. Así es. Bien, ¿y en qué consiste este taller? Y en la jornada vamos a hablar... Jornadas, no talleres, sí. Sí, en la jornada vamos a hablar, primero va a hablar la licenciada Jorge Cecilia, va a contar un poco cómo es la situación epidemiológica de la parálisis cerebral y cómo llega la terapia ocupacional a Argentina. Bien. Después va a hablar la licenciada Gabriela Rao, va a contar un poco cómo son, cuáles son para detección temprana e intervención para que la familia pueda identificar. La familia por lo general son los primeros que se empiezan a dar cuenta y los que suelen llevar a su hijo, a su bebé, porque ven ciertas alteraciones en su neurodesarrollo y suelen llegar así a la consulta con el médico y de ahí es derivado a realizar la rehabilitación. Bien. Entonces la licenciada va a contar cuáles son estos signos de alarma para que se pueda dar una detección cada vez más temprana, que es muy importante. Perfecto. Después vamos a contar un poquitito cómo es el tratamiento desde la terapia ocupacional, cómo es el tratamiento a lo largo de la vida de la persona con parálisis cerebral. Bien. Y luego van a contar un poco cómo es el tratamiento en adultos con parálisis cerebral severos. Bien, perfecto. Y en el caso tuyo, ¿cuál es el tema que vas a desarrollar? Yo voy a hablar un poco de cómo es el tratamiento a lo largo de la vida de las personas con parálisis cerebral. Bien. Cómo es el rol del TO y cómo este va mutando. Cómo vamos a contar un poco cómo se le puede dar el alta a un paciente con parálisis cerebral, si es posible, y que el TO siempre va a ser un referente funcional en la vida de esa persona. Bien, porque uno por ahí habla de terapista ocupacional, del TO, como se le dice, y lo relaciona directamente con los niños, pero, o sea, el trabajo de ustedes es mucho más amplio, no es solamente trabajar con un niño, sino con los adultos. ¿Cuál es la función entonces en el adulto? Bueno, justamente que es tu tema. ¿Cómo es el trabajo de ustedes? Nosotros en el adulto buscamos siempre la mayor autonomía e independencia posible en la vida de la persona. Sí. Depende un poco el tipo de parálisis cerebral y si es severo o si es leve. ¿Sí? Eso va a ser algo que va a influir mucho en los objetivos del tratamiento. Bien. Pero en un tratamiento óptimo, vamos a decirlo, ¿sí? Vamos a tratar de alcanzar el mayor nivel funcional posible, que la persona pueda ser incluida laboralmente, que pueda lograr una vida independiente, vivir solo, que vaya cumpliendo con las etapas de productividad, ¿sí? Y que tenga una vida diaria independiente. Bien. ¿Sí? ¿Y se da esto digamos, en las empresas, en los trabajos en general, ¿no? Público, privado, el hecho de tomar gente con parálisis cerebral o que haya tenido alguna secuela o algo? Sí. Obviamente el rol del terapista ocupacional en esta área laboral que es tan importante es bien específico. El terapista ocupacional lo que va a hacer evaluar cuál es el puesto de trabajo y cuáles son las habilidades de la persona. Se hace un cotejo de los intereses de la persona y se evalúa cuál es el mejor puesto de trabajo para esa persona y si es que son necesarias ciertas adaptaciones o no.
porque Bien. los puestos de trabajo pueden ir variando. Hablamos de la ergonomía laboral, ¿sí? Por ejemplo, si es que es un trabajo en computadora, cuál es la mejor postura o qué tipo de facilitaciones y adaptaciones, que las adaptaciones también va a ser un tema que se va a hablar en la jornada. Bien. Perdón, me había olvidado de nombrarlo. Sí. Que sean necesarias para que esa persona pueda desarrollarse de manera cómoda, digamos. Cómoda, claro, cómoda y que sea funcional, Bien. ¿sí? Que sea productivo, que haya poco gasto de energía, ¿sí? Bien. Y en el caso de una persona adulta, porque sabemos que muchas veces, la mayoría de las veces en los niños, el niño va, digamos, al consultorio. En el tema de los adultos, ¿es así que va al consultorio el adulto o el TO va al domicilio? ¿O eso depende? Y eso depende muchas veces de la comodidad de la familia o de la decisión del paciente. Sí. Sí, la atención en consultorio, por lo general, el paciente cuando ya es adulto logra, un paciente leve, sí. Paciente con parálisis cerebral leve, ¿sí? Logra cierto nivel funcional en donde el terapista ocupacional pasa a tener otro rol un poco más pasivo, vamos a decirlo de alguna manera, sí. Donde va a ser como supervisión. Bien. ¿Sí? Y obviamente vamos a estar atentos porque hay un tipo de parálisis cerebral que es espástica. Vamos a estar atentos a que no haya deformidades y que las posturas sean las correctas para prevenir ciertas lesiones que se pueden producir. Bien. ¿Seguimos hablando de esto, te parece, en un ratito? Dale, perfecto. Vamos a seguir hablando con la TO María Elena Cura en un ratito. Y ahora es momento de presentar esto. Arrancó hace ya bastante la pandemia. Estábamos en nuestras casas, de repente podíamos salir a caminar, a hacer algún tipo de actividad. Y lo que se veía muchísimo en las calles eran las bicicletas, ¿sí? De repente la teníamos guardada, que la queríamos hacer arreglar, queremos comprar una bici nueva. Bueno, de todo esto, el auge de las bicicletas, el renacer de las bicicletas, estuvimos conversando con Sergio Vega de Becobike. Bueno, él justamente tiene un taller donde les hace mantenimiento, nos cuenta acerca de cómo es ese mantenimiento, qué tipo de bicicleta se puede comprar de acuerdo a las edades y demás. Sergio Vega con nosotros. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por recibirnos aquí en tu taller. Me imagino que de un tiempo hasta ahora ha crecido muchísimo todo lo que es el tema de las bicicletas, ¿no? El tema del mantenimiento, en refabricarlas. ¿Cómo estás trabajando vos? Sí, bueno, ¿cómo estás, Susana? Gracias por el espacio. Sí, la verdad que esto de la pandemia ha hecho crecer mucho el tema de andar en bicicleta, de volver a andar en bicicleta, y sí, la verdad que la demanda es grandísima. Y bueno, estamos trabajando bien nosotros, hemos empezado hace poco con el taller y bueno, la verdad que nos va muy bien, la gente ha aceptado el trabajo que hacemos nosotros y bueno, sí, como vos dices, hemos vuelto todas las bicicletas. Bien, ¿y qué es lo que más te pide la gente? ¿Te traen la bicicleta, que las pongas en condiciones? ¿Qué es lo que más haces? Sí, hay mucha gente que ha comprado muchas bicicletas y otros que han traído sus bicicletas viejas y bueno, a renovarlas, a ponerlas en condiciones y todo a salir, sobre todo la gente que ha empezado a trabajar. Nosotros tenemos la experiencia de la gente que trabaja en salud. Si bien ellos tenían la ambulancia para que los buscaban, pero llegó un momento en que en la misma ambulancia se estaban contagiando, entonces casi todos se han volcado a la bicicleta y bueno, han traído todas sus bicicletas armadas y bueno, nosotros restauramos las bicicletas, las armamos, las pintamos para que todo quede bien, perfecto. Bien. O sea que no es solamente la bici nueva que vos les ofreces aquí, las bicicletas nuevas, sino que de repente tienen una bicicleta que hace 5, 10 años las tenemos guardadas. Exactamente. Se las puede poner en condiciones. Exactamente. Mucha gente ha puesto. Tal es así que el problema de hoy es la falta de insumos para la bicicleta, falta de elementos. Hay mucha demanda en el país y bueno, y casi todo viene de China. Ellos han empezado casi 5 meses antes con el problema de la pandemia, así que estamos casi a un año de un desabastecimiento total en temas de repuesto. Esos son el problema de las fábricas también, que no pueden armar bici porque no tienen los componentes. Y todos los componentes son chinos, hay muy pocos componentes nacionales. Por eso es que también está el tema de las escasez de las bicicletas. Exactamente, está la escasez de las bicicletas, sí. Y bueno, eso hace también un poco al precio. La situación que vivimos con el dólar, que sube, baja y bueno, eso hace, estamos en Argentina y bueno, a veces nos toca eso.
generalmente. Bien. ¿Qué bicicletas recomiendas para las personas, por ejemplo, que hace bastante que no hacen ninguna actividad física? Y bueno, la bicicleta que se recomienda hoy por hoy se está usando mucho lo que es la bicicleta mountain bike, pero en el tema del mountain bike hay dos diferentes tipos de bicicleta. La urbana, que se usa para andar, y después está la que hacen sendero, que ya la vienen usando los chicos que hacen mountain bike, bicicleta y esas cosas. Bien. Para las personas mayores, la bicicleta común de casa se la pone y en condiciones y como están haciendo ahora y andan. Bien, y los chicos también, ¿no? Hay mucha demanda porque vemos que no solamente para los adultos, sino también para los chicos. Sí, para los niños también. Están armando muchas las bicis del primo, del hermano, de bicicleta que vienen quedando, arman y todo. Y también bien, mucha demanda de eso. Cuando te traen la bici, ¿qué es lo primero que vos haces? ¿Empezás a evaluarla? ¿Qué es lo primero que haces? Sí, nosotros evaluamos el trabajo, trabajamos por turno. Una persona está constantemente dando los turnos por semana. Se recibe la bicicleta de 8 a 9 de la mañana, se evalúa todo el trabajo, se avisa y después empezamos a trabajar. Pasa por un proceso de limpieza primero de la bicicleta total, una descontaminación de la bicicleta y de ahí pasamos a trabajar en el puesto de trabajo. Bien, ¿y los precios de la bici varían dependiendo de la calidad de cada una? Claro, los precios de la bici varían, depende del componente que tiene de las bici y hay desde 30.000 a, como por ejemplo la bici esta, en 600.000 pesos. Claro, hay para todos los bolsillos. Porque son de carbono, tienen otros elementos carísimos también. Bien, ¿y la diferencia en el andar, que son más livianitas? La de carbono es mucho más liviana, la de un poquito más liviana que la de aluminio. Bien. Pero bueno, los componentes hacen la rueda, las llantas, las masas, todo eso hace un confort en la bicicleta. Bien. ¿Y vos mejor tienen los componentes, mucho mejor la bicicleta. ¿Y vos las armas y las dejás perfectas? Nosotros las armamos enteras, sí. Dale. Gracias, Sergio. Gracias a vos. Bueno, un grande, Sergio, muchísimas gracias y ustedes ya saben todas las recomendaciones a la hora de elegir una muy buena bicicleta. Seguimos con la TO María Elena Cura. Esto de la terapia, bueno, hablábamos recién en el caso de los adultos, ¿no? Trabajar con los niños, ¿cómo ha sido, tanto para niños como adultos, con esta pandemia? La virtualidad y demás, debe haber sido al principio bastante complicado, ¿no? Sí, es difícil porque el área específica donde yo me desempeño, que es la neurorehabilitación, trabajamos mucho los terapistas ocupacionales con nuestro cuerpo. Nosotros tocamos al paciente, facilitamos, nos tiramos al piso y evaluamos las posturas para que el niño pueda desempeñarse de una manera funcional y óptima. Sí. Entonces ha sido muy difícil, es un desafío para las familias principalmente, para nosotros como profesionales ha sido un desafío muy grande porque es difícil por ahí comunicar. Nosotros nos comunicamos con el paciente a través de nuestro cuerpo. Sí. Entonces por ahí pasarlo al lenguaje oral y comunicarlo a la familia para que la familia pueda realizarlo, la verdad es que es bastante complejo. Hemos ido sorteando ciertos obstáculos, pero bueno, tenemos muchos impedimentos todavía. Ahora con todo el protocolo, nosotros como agrupación hemos tramitado en el Ministerio de Salud el protocolo, así que estamos habilitados en consultorio y estamos habilitados también para consultas domiciliarias. Bien. Así tienen todo un protocolo que respetar. ¿Y cómo sería ahí en el caso de ustedes el tema del protocolo? En el consultorio privado, los pacientes tienen que tener media hora de diferencia entre paciente y paciente. Bien. Sí, y se tiene que realizar una desinfección total del consultorio en esa media hora. Sí. El protocolo común de ingresar, limpiarse los pies, al momento de ingresar al consultorio, sacarse los calzados. Bien. El uso de alcohol, el uso de lavandina. Y nosotros tenemos que usar el barbijo, la mascarilla, el delantal y las botas. Ah, bien completo. Bastante completo. Sí. Bien. Las cofias también. Bien. Y con esto de que, bueno, al principio era todo virtual, después comenzaron las clases las consultas presenciales. ¿Cuál fue la reacción de los papás? ¿Tenían ese miedo, digamos, de que arranquen los chicos con la profesional? ¿Lo preferían hacerlo en la casa o dijeron no, que continúen presencialmente? ¿Cómo fue la reacción de los papis? Y sí, un poco y un poco. Hay padres que
sí querían que vuelva porque la verdad es que es necesario, ¿sí? La verdad es que, como te digo, esto del contacto corporal con el paciente es muy necesario como lo presencial. Sí. Y hay padres que por ahí tenían un poco más de miedo, entonces han esperado un poco más para sentirse un poco más seguros tal vez, visitas domiciliarias, un par de pacientes en el consultorio y bueno, así, y vamos viendo y nos vamos todos acomodando y reacomodando, adaptando a la situación actual. Por supuesto que sí. Ustedes me nombraban recién el tema de una agrupación. ¿Tienen una agrupación? Sí, nosotros tenemos una agrupación de terapistas ocupacionales, pero ya está presentado toda la documentación porque estamos esperando la salida de la personería jurídica. Bien. Para convertirnos en una asociación. Qué lindo. De todas maneras, bueno, se ha visto frenado con esto de la pandemia, pero estamos a una firma de ser asociación. Qué lindo. Bueno, ojalá que seguramente lo van a lograr porque vienen trabajando hace bastante por esto. Sí. Hacemos una pausa y seguimos con más, ¿te parece? Dale, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.